Saludos, ¿cómo te va en este día? Hoy hablaremos de la identidad. Vamos a hablar de esto porque uno de los grandes problemas sociales es los problemas que tienen muchísimas personas con su identidad. Podemos ver en la sociedad actual una gran delincuencia que sale a las calles a matar y a robar. Y todo esto es producto de que la identidad de estas personas no ha encontrado en ellas mismas el lugar adecuado. Pero ¿qué es la identidad? Mientras hablamos de esto, te voy mostrando algunas imágenes para que vayamos charlando sobre este tema tan importante. La identidad es no solamente reconocerse a sí mismo, y no solamente saber quién es como persona o tener un nombre y un apellido, sino que también la identidad es el lugar donde la persona habita, vive o reside. Es también donde la persona convive, con quién está, a qué familia pertenece, a qué barrio, a qué zona pertenece, con quiénes se relaciona, quiénes son sus amigos, quiénes son sus padres, sus hermanos. Y también la parte cultural es muy importante para la conformación de la personalidad. Podemos hablar de personalidades prácticamente difusas o identidades personales donde la persona no ha encontrado todavía su lugar dentro de la sociedad. Y este problema radica porque principalmente la enseñanza de los padres ha fallado en este sentido. Con esto quiero decir que los primeros que tienen que enseñar la identidad personal son los padres. Y obviamente acá, como pasa en Latinoamérica, lo tienen que enseñar los maestros y los profesores en las escuelas primarias y secundarias. La identidad es un requisito indispensable y forma parte de los atributos de la personalidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de que todo ser humano nace con identidad. En el ADN podemos encontrar esta identidad. Esto lo sabemos porque la ciencia ha avanzado tanto que se puede llegar a reconocer a un descendiente o un ascendiente simplemente observando el ADN en los laboratorios. Pero no podemos quedarnos solamente con la identidad de la persona, si es hijo de, o si es padre de, o un pariente de tal persona, sino que la conformación de la personalidad va mucho más allá de simplemente saber el ADN de alguien. La personalidad hace que la persona pueda reconocerse a sí mismo y poder entender el por qué está en este mundo, cuál es la razón por la que está en este mundo y principalmente, el más importante, cuál es su rumbo o cuál es su objetivo en la vida. Nosotros, las personas, nosotros los que creemos, los docentes en este caso que enseñamos esto, a mí me toca enseñar en la parte de formación moral este tema. Yo te puedo decir que lo vemos muy fuertemente arraigado en los chicos, la falta de identidad, cuando por ejemplo le preguntamos su número de documento y ellos no lo saben. Cuando por ejemplo también le preguntamos en el barrio a dónde viven, la localidad donde viven, y tampoco nos saben responder. Y como te dije hace un momento, esto es un problema que viene ya desde los hogares, familias destruidas, hogares destruidos. El chico o el niño o la niña crece junto a la madre solamente, o solamente con el padre y no con la madre, y en muchos casos son los tíos o los abuelos los que se hacen cargo. Puedo ver tristemente padres y madres que, aunque están con los chicos, sin embargo, tanto el padre como la madre tienen algún problema familiar. Sucede que el padre
a lo mejor tal vez por alguna situación de la vida es adicto a las drogas o adicto al alcohol, y por esta razón lamentablemente ha dejado de acercarse a sus hijos, ha dejado de estar con ellos, tanto el padre o la madre, o puede ser el padre o la madre en este caso, que están sufriendo algún problema psicológico o algún hábito, o algún mal hábito en sus vidas, algún vicio, y hace que el padre y la madre se alejen del chico y el chico deje de recibir la enseñanza y la instrucción de los padres que van a conformar su personalidad. Podemos hablar entonces de una personalidad insuficiente, porque como dijimos al principio, todo el mundo nace con una personalidad, pero la personalidad tiene que irla desarrollando, el chico tiene que constantemente a esa personalidad la tiene que hacer crecer, y eso se logra a través de la educación. Si no hay educación, va a haber una personalidad bastante insuficiente, y las personalidades insuficientes se ven al final en lo que la vida de las personas muestran comúnmente en el ámbito social cuando son víctimas de la delincuencia. Digo víctimas porque, si lo entendemos desde este punto de vista, también los delincuentes han sido víctimas de la falta de amor de sus padres, de la falta de contención de sus familias, y también de la falta de contención de la misma sociedad, porque la misma sociedad excluye a través de la degradación y a través de la marginación. Y cuando una persona es marginada, ya sea en el lugar donde está, en el lugar donde vive, ya sea en su familia o en la escuela o en el barrio, esta persona comienza a partir de aquel momento a perder su identidad. Y cuando una persona pierde su identidad, entra a vivir una vida sin sentido, una vida donde no le encuentra el porqué, el rumbo y el objetivo de su vida, el por qué vivir, para qué vivir, el por qué razón debo trabajar o por qué razón debo estudiar. Y todas las incógnitas comienzan a arraigarse dentro de la vida de la persona que tiene una identidad insuficiente. Y estas cosas, lamentablemente, son los más grandes males que acarrea la sociedad actual. Nosotros docentes tenemos que prestarle mucha atención a este tipo de cosas, porque cuando un chico, cuando un adolescente, un niño, no sabe responder de dónde es, quién es o a dónde va o qué cosa anhela para su vida, nos estamos encontrando con una persona que en el futuro puede llegar a tener grandes problemas en sus relaciones personales y sociales. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fortalezcamos la identidad del chico, enseñémosle que su nombre y su apellido tienen un significado. Seguramente los padres por alguna razón le pusieron ese nombre y ese apellido, y como todos sabemos, algo significa. Yo me acuerdo de la antigüedad, cuando alguien, por ejemplo, nombraba a una persona, siempre se la identificaba a esta persona con el lugar de residencia. Se decía, por ejemplo, como dice en la Biblia, Pablo de Tarso. O sea, se identificaba a la persona con el lugar de residencia. Hoy en día, acá en las ciudades o en los países de Occidente, este tipo de hábito no se acostumbra, así que bueno, simplemente se reconoce a la persona por su número de documento. Pero tenemos que tratar nosotros de entender estas cosas. La persona no solamente es persona porque tiene un nombre y un apellido, sino porque tiene una familia o porque forma parte de un grupo, forma parte de una sociedad, forma parte de una comunidad, y ahí en ese momento va a adquirir su propia identidad. Y seguramente si adquiere una identidad suficiente, no insuficiente, entonces esa identidad suficiente lo va a llevar a que sea una persona útil en la sociedad en el día de mañana. Bueno, espero que esto te sirva, que este comentario sea útil para vos. Si sos docente, seguramente te va a servir, porque se puede trabajar sobre proyectos en cuanto a esto. Hay muchas cosas para fortalecer la identidad, sobre todo de los chicos en las primeras etapas de su vida. Así que bueno, esto es importante para que lo tengamos en cuenta, para que el chico sepa quién es,
el chico sepa qué piensa y qué siente. Esto es importantísimo. Así que bueno, te aliento, si sos profesor o docente, que estas cosas sean lo principal en nuestras vidas, para que entendamos que los grandes males de la sociedad que enfrenta hoy en día, lamentablemente, es la falta de identidad. Bueno, nos vemos y hasta el próximo video.